Gracias, hermano, por sintonizar los 101.7 de la frecuencia modulada. Jorge Galindo preocupando a más de uno. Pero ¿por qué se portan mal? ¿Para qué hacen cosas terribles? ¿Para qué se van por la tangente cuando irse por el caminito es muy halagador? Bueno, nuevamente con nosotros en su visita semanal el ingeniero Pablo Flores Ponce, especialista en el ecosistema, conocedor de la realidad de lo que vive, padece, sufre el ganadero, el agricultor, el pescador artesanal y el ciudadano de a pie, para ya darnos ese diagnóstico de lo que nosotros habíamos intuido: el cambio climático, la lluvia, los truenos. Y ay, señor, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Culpa de la naturaleza? No, my brother, nuestra propia culpa, porque no hacemos nada, más bien echamos más gasolina al fuego. Ingeniero, buen día. ¿Qué tal, Coco? ¿Cómo estás? Me gustaría conocer a esa persona, me parece interesante. ¿No? Divaríamos nosotros. Sí, gracias. Sí, efectivamente creo que es importante conversar un poco, reflexionar sobre esta situación que se ha presentado en nuestra ciudad y en todo el norte chico, ¿no? Con respecto a la lluvia que hemos vivido en estos días de anteayer, ayer, ¿no? Pues fue en la noche, y que ha continuado, porque acá paró, pero la lluvia continuó en la zona de Humaya, Quipico, siguió hasta ayer, sí, continúa la lluvia. Ingeniero, siendo como siempre el aguador de las realidades, ¿era previsible esto? Sí, hace tiempo se sabía. Ese es el tema. Mira, Coco, quizás saliendo un poco del marco, haciendo más amplio, el tema del cambio climático es una preocupación de que se va identificando a nivel del mundo los científicos desde la década del 60. ¿Ya? Y en 65 ya se hacen estudios sobre el deshielo de los nevados tropicales. Hay un documento grande sobre eso. Y que en 85 identifican que es un proceso irreversible. ¿Cierto? Entonces ya no se trata de detenerlo, hay que mitigar. Vulnerabilidad grande, claro. ¿Cierto? Pero lo único que nos queda ahora es mitigarlo. Este proceso de calentamiento global. Desde el año 65. Sí, inician los estudios de los nevados tropicales el año 65. Y ya estaba la proyección a lo que ya se sabía de que algo está afectando el clima mundial, que es una cosa significativa y hay que analizarlo. Un indicador era el tema de los nevados tropicales, y por eso se hace un estudio en todo el Perú sobre eso. Ese estudio se trabaja hasta mediados del 90, y luego hay otro estudio de la cooperación francesa que no se ha publicado, también sobre el tema de los nevados. Sí. ¿Ya? Ya no hay nevados. Pero en ese informe se indica ya de que por lo menos el 40% de los nevados van a desaparecer. Aquellos son debajo de los 5.000 metros cuadrados, de los 5.000 metros sobre el nivel del mar, ¿cierto? Hay una serie de cordilleras que se han perdido ya y que continúan en ese proceso, pero no se trata. Muchos dicen, bueno, pues se pierde la nieve, ¿qué importa? ¿No? Pero no es así. El cambio climático va más allá de perder los nevados, va más allá de que suba la temperatura, ¿cierto? Vienen cambios, por ejemplo, en la mar, vienen cambios en cuanto al comportamiento de los seres vivos, en este caso para nosotros, de la flora, la fauna de nuestros cultivos. Y entonces vamos viendo cómo, por ejemplo, los frutales empiezan a perder algunas frutas, se maduran otras, aparecen nuevas enfermedades. Y el caso, habíamos hablado de las abejas, dejan de trabajar, la producción de fruta por el tema de la polinización disminuye en 10-20%, y entonces las cosas ya son más o menos significativas. Y a diferencia de otros fenómenos, por ejemplo, cuando se trabaja en gestión de riesgos, y eso también hay que decirlo, en la década del 90 no se consideraba como una política nacional el tema del cambio climático, ni tampoco el tema de los recursos hídricos. Mira, el 90
porque recién el 85 empieza a nivel del sector científico ver esa preocupación como algo evidente, ya no preocupación, ya era un problema. Entonces, en la década 90 aún no se vislumbraba políticamente este tema. Y entonces, ahora sí. Ahora ya hay preocupación. ¿Por qué? Porque ya estamos en la curva de bajada. Sí, no, es que es el tema, ese es el problema. Aquí no hay curva de bajada, acá hay una subida permanente. Si es que no empezamos a mitigar esto y lo mantenemos, a reducir la velocidad de incremento de este cambio climático. Se ha trabajado a nivel internacional, se fijó de que hicieran toda una serie de actividades para que la temperatura mundial no subiera más de 2 grados centígrados, y eso no se ha cumplido. Pero esto, como usted lo dice, ingeniero, es una política ahora de Estado que debería traducirse en hechos o en algo que se llama desarrollo concertado con proyección a 10, 20 años. ¿Cómo estamos avanzando a nivel? Claro, el plan de desarrollo deberían incluir, y lo incluye, como uno de los 6 elementos, digamos, sus análisis, está el tema del cambio climático, está la gestión de riesgos y medio ambiente. Ese es el tema. Y en gestión de riesgos ponen el tema del cambio climático. Lo mencionan en casi todos los instrumentos que tú ves de los planes de desarrollo, ¿no?, provinciales, lo mencionan. Pero cuando llegas tú a la priorización o a los indicadores, ¿qué se ponen? Residuos sólidos y biodiversidad. Pero no se considera el tema de la gestión de riesgos, o lo mencionan y no hay actividades. Quizás porque hay un organismo nacional independiente que trabaja ese tema, quizás, pero en la práctica lo que estamos viendo es que no le hemos dado la importancia suficiente, a pesar de que hoy ya es una política nacional, es decir, no depende de un gobierno, es para todo lo que tiene que cumplir el tema del cambio climático y la mitigación. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cierto? Quizás poco la población o muchos de las personas sencillas dirán, pero eso no importa, pues, ¿cierto? No importa. Te voy a dar 2 indicadores nada más del cambio climático. Uno, el tema del agua. Cuando hablamos del agua potable, y muchos hablan de la contaminación, pero muy pocos hablan de la dureza del agua y ese sarro que para otro ya, total, yo no tengo agua potable, a mí me importa un pito, ¿no? Pero no está viendo que ellos hicieron una inversión en su casa y pusieron sus tuberías, y esas tuberías ya no van a durar 40 años, porque con la calidad de agua que tiene se va cerrando, y entonces a los 30, a los 25 años ya tienes que cambiar la tubería, aparte del daño que te está dando a tu propio cuerpo, ¿cierto? Y bueno, pues tú lo puedes solucionar eso, ya cambia la tubería, listo. Pero en el tema del cambio climático es permanente, no es solamente una cuestión puntual. Te doy otro indicador, ha venido la lluvia, no importa, esto ya se seca, se evapora, aguanta un ratito, tú tienes tu casa, ¿no es cierto? Ya. ¿Esa agua dónde se iba? Al cielo, se infiltraba. ¿Y a qué ha afectado? ¿No está afectando los cimientos de tu vivienda? ¿No está afectando el sistema de desagüe de la ciudad y de tu casa? Es inversión tuya, es de tu casa, a ti te costó construir esta casa, te costó poner la tubería de agua y de desagüe. Y este factor está afectando directamente, y es, digamos, uno de los más democráticos que existe, ¿no? El cambio climático nos ha agarrado a todos, a uno le va a afectar más que a otros, porque uno se ha hecho más esfuerzos para construir sus viviendas, para tener su agua y desagüe, a otros se lo regalaron, a otros ya lo tenían. El cambio climático con esta calidad pésima de agua afecta a la agricultura. Por supuesto, el cambio climático afecta el tema de la temperatura, del agua, la calidad del agua, de hecho, ¿cierto? Hay mayor evaporación, mayor concentración de sales, mayor dureza, cambian todas las características del agua, y los pesticidas, la capacidad de absorción, digamos, vamos a decir, de catiónica, vamos a decir, de las sales, ¿no? La planta tiene su forma de captar los nutrientes. Cuando estos tienen otra característica, disminuye su capacidad de captar los nutrientes y la planta se empobrece, se debilita, la producción es mucho menor. Eso a nivel de la alimentación de la planta. Pero si a eso tú le cambias las condiciones de temperatura, peor.
Porque nosotros con este calorzazo nos vamos a la sombra. Y la planta, Pero una plantita no se mueve y tiene que soportarse todo este calor. Y si junto al calor, porque acá estamos hablando de 30, he estado hace 3 días en la zona de Humaya, en Huacán, al frente, 2 días, 3 días, 39 grados, 38 grados, 37 grados, ese es su estándar. cuando antes estábamos en 31, 30. Claro. Entonces el cambio es significativo. ¿Las plantas soportarán eso? Peor con el agua contaminada que recibe. Y la evaporación, Peor aún. ¿cierto? Ahora tú lo tienes y de repente en la noche viene una lluvia tremenda. Claro. Dios mío. ¿Cómo crees que va a reaccionar esa planta? ¿Cómo crees que va a ser la producción agrícola y nuestra seguridad alimentaria? Sobre todo la seguridad alimentaria que no estamos observando, porque ingeniero, esto repercute aquí a 6, 8 meses. Es a mediano plazo que vamos Claro. a tener estas reacciones de la naturaleza. De la producción Sí. agrícola. Entonces, este tema no es un tema de la lluvia de hoy día o de ayer. No es un tema de que le pongo, no tengo plástico y voy a poner un plástico de soluciones. No es así. Es resultado de... Es todo un proceso, es resultado. Y si hoy no le damos la debida importancia, porque ya no es un tema, digamos, solamente técnico, porque las soluciones técnicas existen. El mayor problema es la decisión política. La Eso decisión viene desde el Estado central, desde papá gobierno. desde los gobiernos de las estructuras, niveles internacionales de gobierno. Ya. Porque frente a una forma de producción donde se prioriza el uso de los combustibles, ¿no? Como el petróleo, la gasolina, no le interesa la contaminación, no le interesa la generación de mayores gases de efecto invernadero. Entonces la tendencia es indetenible, a menos que se cambie esa política, ese sistema de desarrollo. No estoy diciendo que no debe haber crecimiento, que no debe haber desarrollo, entonces hay que ser loco, como un balazo, ¿no es cierto? Sí. O tonto, sino que tenemos que ver la sostenibilidad de nuestro desarrollo. Y en el caso del país, tiene que verse la sostenibilidad de nuestro desarrollo como país, o como región, o como distrito, como provincia.